en la recta final de la mañana. En medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, muy buenos días, las 10:09 de la mañana de este jueves 27 de julio, un jueves que nos despertó con una temperatura bastante dura, digo yo, no sé si estaré grande, ya que también es cierto, pero yo hoy tengo mucho frío, pero mucho, me olvidé los guantes, porque ustedes saben, vengo caminando. Me olvidé los guantes y bueno, me enteré ahora que hay casi 7 grados de temperatura, no sé la sensación térmica, dicen que está subiendo. Ahora, ¿cómo le va, Matute, amigo mío? Hola, Raúl, buen día. Bueno, ahora cerramos la ventana, quédese tranquilo. Te pido por favor, porque yo entré a este estudio. Lo veo muy emponchado. Sí, entré al estudio y había pingüinos anidando. Y nada, empecé a llorar y las lágrimas se transformaron en como en la película de Jim Carrey, que vive con los pingüinos. Exactamente. Yo no sé si estaré grande, desayuné con un café así medio apurado, pero mucho frío. Digámosle a la gente que el cielo, bueno, mucha gente ya está obviamente en sus oficinas, han iniciado ya su jornada laboral. Estamos con una temperatura de un poquito más de 7, me decía usted. Sí, en estos momentos 8 grados 7 décimas la actual temperatura, sí, y la térmica está ahí nomás, 8 grados 1. Bueno, no, hace 2 grados, señores. No, hace 2 grados, 8 no. Un cielo maravilloso, digo yo, que espero que nos acompañe todo el fin de semana, por lo menos desde que desde mañana se sostenga y nos acompañe así un poquitito este clima que, caminando de la vereda del sol, como decía el querido Tato Bores, se hace más soportable. El amigo Gustavo Tubio, se habrán dado cuenta, ha salido a cumplir alguna de sus tareas periodísticas, como siempre decimos, habrá ido por ahí a traer los puños llenos de verdades. Así que hoy trataremos, en lo posible, que por favor no se vayan quienes están del otro lado. Yo sé que quien está frente a la pantalla nada tiene que ver con el Martín Fierro. Sabemos que el dueño de esto es el amigo Gustavo Tubio. Trataremos dentro de lo posible de que la nave llegue sin raspones en los costados y que el motor llegue para mañana seguir funcionando como hasta ahora. Mañana volverá a estar con nosotros, así que hoy nos haremos cargo con el amigo Matute de toda la información. Haremos lo posible. Una información que es bastante, ¿no? En principio, desde el gobierno están prometiendo la situación económica, bueno, lo sabemos, no hace falta que comentemos que está muy complicada. Han habido medidas que veremos cómo impacta dólar maíz, ¿no? Dólar maíz que intenta cuidar justamente este sector. Veremos cómo impacta, por ejemplo, en la leche, en el pollo y un montón de cuestiones que hacen a nuestra alimentación. Mientras desde el gobierno prometen fondos que van a compensar el impacto
en el nuevo tipo de cambio. Hay muchos sectores de la economía que advierten que va a haber una suba de costos, ¿no? Y que obviamente eso, sin dudas, es muy posible que se traslade al mostrador y desde ya a cada uno de nuestros bolsillos. Tema de deportes, a ver, yo estoy preparándome con una enorme ansiedad para ver el cierre del campeonato, la última fecha de la... Se espera una gran fiesta, en el Monumental. Bueno, yo voy a ir a otra fiesta que queda por Avellaneda, vamos a ver a mi querido Independiente y a Boca. Ayer conseguí el canje de entradas para socios, para mí y para mi hija. Yo tengo una hija que es fanática de Independiente como yo, pobrecita, y la otra que le preguntás de fútbol y te mira sin comprender nada. Así que con la menor nos iremos a ver. Terminó igual que el campeonato pasado, me parece a mí. O sea, con las mismas fechas, Independiente, Racing River, Independiente. Tiene razón. Con el rojo, que se definió así, que si River perdía con Racing, verdad, salía campeón Racing. Que ahí cerró el penal claro, Copetti. Terminó igual. Sí, nosotros empatamos con Boca, es verdad. O mi memoria me falla. Sí, ahora juega un Racing, River se Racing. cruzan igual en la última fecha. Exactamente. Nosotros vamos a hacer una fuerza enorme de este lado de la línea de cal para que Boca no le haga 17 goles Independiente, que es lo que lógicamente debería hacerle por el presente de cada uno. Pero bueno, la pasión no sabe de goles. Téngale la pasión pasa por otro lado. A mí salir e ir a la cancha y verlo Independiente ingresar por el estadio, por la manga y demás, a mí me produce una sensación que más allá de los resultados no puedo describir. Tendrá que ver con la pasión. Yo soy muy fanático solo de Independiente, y hoy vamos a hablar de alguna grieta que tiene que ver con la política, una grieta que tiene que ver con una cuestión que ya es histórica. Hoy vamos a hablar, para que la gente sepa que grietas eran las de antes. Vamos a hablar de una grieta que tiene más de 100 años en la Argentina, y seguramente van a entender que de qué les hablo después cuando tengamos un entrevistado muy interesante que nos va a hablar de historia y de una grieta que llega hasta nuestros días. Hablaremos obviamente, mi amigo, de política. En un rato vamos a tratar de alguna manera de comprender esta tremenda Argentina donde se acercan las elecciones, por supuesto, y al acercarse las elecciones se hace bastante más compleja la convivencia entre los políticos, ¿no? Vamos a preguntarle a una persona que sabe mucho más que nosotros de política, cómo está la situación, no solo en Juntos con el Cambio, no solo en Unión por la Patria, sino en general, ¿no? Hoy recibe en la Casa de Gobierno el amigo Alberto Fernández va a recibir al presidente o algo así de la NASA. Al administrador de la NASA. Al administrador de la NASA. Más en las nubes no se puede estar, ¿no? La luna. Más en las nubes no se puede estar, digo yo. ¿De qué puede hablar? Alberto, ¿cómo vas a recibir al administrador de la NASA? Espero que sea por una cuestión que, por ejemplo, no sé, lancemos un cohete algún satélite por el trabajo que es. Claro, algún satélite, algún cohete, hacia algún lugar recóndito de nuestro universo, porque si no, recibir al administrador de la NASA es por lo menos un chiste. En el mes del amigo. En el mes del amigo que está por terminar, exactamente. Y de la llegada del hombre a la luna. Así es. Debe ser por eso. Un día le voy a contar, en la luna hay un banderín de Independiente. Hoy me viene más rojo. No me diga. Discúlpeme. Hoy se vino muy rojo. En la luna hay un banderín de Independiente y esto que le digo es cierto. ¿Pero flamea? Suponemos que no. Suponemos que no. Pero bueno, les decía, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de importaciones, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de todas estas cuestiones que hacen con nuestro bolsillo y nuestra esperanza. Y del medio ambiente. Del medio ambiente, por supuesto. Me sorprendió mucho y capaz que después comentarle al amigo Guille Saltomando si nos puede dar una suerte de comentario mínimo, chiquitito, sobre esto que ha ocurrido con las ballenas. Es tremendo. Sí, 97 ballenas que murieron, que estaban varadas en el oeste de Australia. Y las imágenes, no sé si las pudiste ver por televisión. Sí. Mostrando Las vi sin sonido, pero las vi, y me informé en ese sentido por Zócalos, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Los Zócalos pasan a ser a veces una editorial. Pero me sorprendió mucho, 97 ballenas
ahí en las costas de Perth, ¿no? En Australia. Sí. Hay que ver por qué ocurren estas cosas. Y si son, seguramente, algo la naturaleza nos debe estar queriendo decir, y seguramente, como corresponde, el ser humano no comprende. Sí. Cerca de unos 250 voluntarios se sumaron a la cantidad que ya había, que eran 100 expertos trabajando de vida silvestre para tratar de salvar a las ballenas, y fue en vano, Raúl. Qué bárbaro, la verdad que no deja de ser una noticia triste, ¿no? Estamos viviendo en un mundo que de a poquito se deshace por culpa nuestra. Sí. Yo en un principio imaginé que estaban a dieta las ballenas, que es mi caso, ¿no? Yo soy una ballena a dieta y la verdad que a veces siento morir. Me imaginaba que en algún punto podía estar sucediendo algo similar con las ballenas, que las ponen a dieta y les pasa lo que a mí. Quedan varadas. Han quedado varadas. Bueno, la verdad que... Sí, estaba repasando otros casos similares, como pasó en octubre del año pasado, con unas 500 ballenas en un archipiélago de Nueva Zelanda también. Había pasado algo similar. Bueno, es la preguntarle naturaleza... al que sabe. Después le consultaremos a Guilla Saltomando. Lo que está claro que es la naturaleza que algo nos intenta decir. Sabemos los incendios. Europa está en llamas. Todo Grecia, esto dicen por el cambio climático. Sí, así parece. No solo en Europa, y sí por el descuido del ser humano aquí en la Argentina. En Grecia está muy complicado en ese sentido. Temperaturas de 40 y pico de grados. Vimos ayer o antes de ayer las imágenes de uno de los aviones hidrantes que encima se estrelló luego de arrojar litros y litros de agua, después se estrelló. Lo mismo está pasando, es un incendio más humilde si se quiere, pero es un incendio muy complejo en Capilla del Monte, allí, en el Cerro Uritorco, muy cerca del Cerro Uritorco, ahí cerca de Los Cocos, nada, el Valle seguramente, de Punilla. exactamente, un lugar hermosísimo de nuestra Argentina. Hace 2 veranos estuve por ahí. Y de chico fui muchas veces ahí a Los Cocos, San Esteban, un lugar maravilloso de nuestra Argentina, y con la novedad ahora que le han robado a los bomberos del Cerro Uritorco, muchachos, le robaron las herramientas de la camioneta. Viejo, un poquito de códigos. Acá viene el Coco Basile y rompe todo, códigos, muchachos. Los bomberos voluntarios con los bomberos no. de Uritorco han sido robados en el medio del trabajo que están haciendo en el Cerro Uritorco y los alrededores. Le robaron la casa, le robaron de la camioneta las herramientas que iban a utilizar al otro día. Nada, ¿Qué ya se puede no hay esperar? códigos. ¿Qué se puede esperar ya? Hace poquito hablábamos del caso de Ciudad Jardín acá en 3 de febrero, en Lomas del Palomar, que le robaron las bicicletas al cuartel de bomberos. Increíble. Tiene que ver con una Argentina que está perdiendo los códigos, pero un tipo que está laburando para mantener... para que no se te queme donde vivís, básicamente. Una persona que el día de mañana te puede salvar la vida. Por supuesto, vos las robás. Así estamos, eso es lo que hemos aprendido. Mi amigo, son las 10:20. Me parece que es momento de ver quién nos auspicia, quién nos da una mano para que nosotros estemos aquí tratando de informar y de alguna manera planteando un poquito lo que pensamos de esta Argentina. Si usted está de acuerdo, si Javi está de acuerdo, vamos a los auspicios y luego sí arrancamos con toda la trinchera de hoy. Voy a mejorar un poco mi retorno. Dale. Nos vemos un ratito. Dale. Muy bien. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida. Vacaciones de invierno en Merlo. Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos, para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, Museo de Ciencias Naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar/vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Te alivia a 38 grados en la ducha. Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. AISA, lo bueno del agua llega. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como los pasos bajo nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, el viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Ingresá a Edesur. Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Ituzaingó crece cuidando a toda la familia. ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en miituzaingó.gov.ar. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento,
Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. De 10 a 12 entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Muy bien, las 10 y 29 de la mañana vamos a meternos de lleno en la política argentina y para eso nada mejor que contactar, llamar, ubicar a la gente que sabe de verdad y nos pueden ayudar a desentrañar un poquito todo este nudo de política en el que estamos viviendo. Para eso estamos conectados ya con el amigo Carlos Fara, analista político. Carlos Fara, ¿cómo te va? Un placer, como siempre. Raúl Vázquez de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar ahí, ayudarnos un poquito. Menuda tarea, ¿no? Te toca la de ayudarnos a entender un político esta complicada política argentina, ¿no? Sí, total. La verdad que sí. Carlos, en principio, nada, viste, la política, bueno, vos lo sabés mucho mejor que nosotros, está cada día un paso más lejos de la gente, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo me ponía a pensar y de alguna manera esperaba que el Congreso se juntara para solucionar un poquito algún problema. Dije, bueno, se reúne el Senado, el Congreso, digo, en una de esas van a hablar un poquito, a tratar de mejorar un poco la vida de la gente con el tema, por ejemplo, de los alquileres y demás. Y no, estaban juntándose para ver el tema de los pliegos judiciales y seguramente para ayudar a Cristina, que es lo único que le importa en este momento, ¿no? Ante esta lejanía de la clase política de la gente, ¿cómo ves las PASO? Porque, digo, estamos cada vez más cerca y me parece a mí, esto es particular, que el desinterés es grande, cada vez más grande y eso se hace peligroso, ¿no? Sí, bueno, primero, digamos, ya estamos teniendo un antecedente marcado con los altos niveles de abstención, claro, en términos históricos en las elecciones provinciales y lo más probable es que vayamos a tener una tendencia muy parecida a nivel nacional, ¿no? Eso por un lado, me parece que estamos teniendo, pero está claro, digamos, además, no hay clima de campaña, ¿no? No hay clima, exactamente. En la calle, eso le pasa, digamos, le pasa en todos los escenarios, ni siquiera, digamos, aquellos que de alguna manera, bueno, están un poco más convencidos, ¿viste? Sí, hay todavía una suerte nebulosa. Niveles de abstención, niveles de indecisión que son relativamente altos, teniendo en cuenta que, bueno, hoy jueves quedan técnicamente 2 semanas de campaña, claro, nada más, ¿no? Claro. Es cierto, las 2 semanas más importantes, pero nada más que 2 semanas. Y de alguna forma, digamos, una particularidad que está teniendo el escenario y es que, bueno, claramente sí es un escenario de cambio, digamos, obviamente por el balance que se hace de la gestión de Alberto, pero eso no le está, digamos, necesariamente generando un gran impulso a la principal oposición, que está, digamos, claro, en una especie de batalla interna muy marcada y que eso desentusiasma, ¿no? Digamos, mucha gente, digamos, que sí quiere votar a la oposición, casi te diría no por la oposición misma, sino porque por ahí quiere hacer un cambio respecto al estado de cosas. Sí, no los une el amor sino el espanto, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves justamente eso? Porque cuando uno hace una mirada sobre todo el arco político y le analiza muy por arriba y muy someramente, uno se pone a pensar en una de esas que parece que Massa va a competir, lo cual parece bastante, digo, teniendo en cuenta este gobierno. Hoy dábamos cuenta, por ejemplo, que Alberto se reúne con alguien de la NASA.
Lo cual, bueno, más en las nubes, digo, no se puede estar. Pero más allá de estas cuestiones, al mismo tiempo ves que Massa parece que puede llegar a competir y que al mismo tiempo la oposición no logra despertar de su letargo endógeno, ¿no? Sí, Esta cuestión donde parece que la cosa es solo entre ellos y mientras tanto, por afuera, Massa tiene determinada, viste que Massa parece que de a poquito empieza a juntarse con la gente para decirle lo que quieren escuchar, ¿no? Estuvo en la rural el otro día, estuvo en la CGT hace un tiempito atrás, y eso genera algo. ¿Cómo ves en este sentido esta cuestión de que Massa parece, en principio, la economía va a mandar, que empiece a competir, ¿no? Sí, bueno, a ver, digamos, eso también es cierto, tiene un límite, ¿no? Ujú. de la situación. Pero es absolutamente cierto, digamos, que teniendo en cuenta que, digamos, va a una primaria en donde se va a imponer, vamos a decir así, en números estimados con el 80% dentro de ese espacio, tiene, digamos, un par de efectos políticos. Primero, el hecho de que efectivamente la mayor parte del voto del oficialismo, digamos, se encolumna con él, y luego, digamos, el otro detalle es que es muy probable, digamos, que sea el candidato individualmente más votado, con lo cual eso tiene, vos sabés, digamos, Sí, siempre un efecto político, eso claro no que te sí. garantiza Para nada, ellos es un pero título, sí, claro, seguro. totalmente así, digamos, siempre es mejor, yo diría, si soy Massa, preferiría tener ese título y no otro, ¿no? Claro, por supuesto, es verdad. Pero bueno, eso no cambia, digamos, como la profundidad del escenario, pero es absolutamente cierto que, digamos, es un pequeño beneficio, ¿no? Ujú. en esta coyuntura. Seguramente. Yo sigo un ratito con la Unión por la Patria y después cruzamos un ratito de vereda, abusando un poco de tu enorme amabilidad. El otro día escuchaba y me pareció interesante el razonamiento, justamente pensando en el kirchnerismo, ¿no? Que algunos dicen que le queda, tiene los días contados. Que el hecho de Grabois, que es kirchnerismo puro, esta cuestión de que Massa parece que se peleó, que no con la Cámpora y demás, pero que en definitiva el kirchnerismo puro en esta interna no va a llegar al 10% ni de casualidad. Pero otros, y ahí viene la pregunta, plantean que es posible que el kirchnerismo empiece a transformarse y a derechizarse, entre comillas, un poquito y cooptar las ideas de Massa para seguir en el poder. ¿Me explico esta idea? Sí. Alguna vez, hace poquito escuché eso y me pareció interesante. ¿Vos qué pensás? No lo veo, ¿no? Ujú. Me parece que, primero, no creo que, digamos, hoy no lo veo a Grabois, digamos, en los 10 puntos, me parece más que No, ni de casualidad. 5 y 7 puntos, lo cual no está mal, digo, para básicamente, digamos, un personaje bastante desconocido, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que Massa para el kirchnerismo puro, ¿no? Digamos, Sí. que no es necesariamente la gran masa de votantes del oficialismo, pero para el kirchnerismo puro, digamos, es yo te diría aceptémoslo porque Es un sapo, digamos, ¿no? pragmáticamente necesario, digamos, que sea, pero no porque tengan ninguna, yo te diría en el horizonte ninguna mira de hacer un cambio ideológico, digamos, ¿no? Digamos, no me parece, es más, yo te diría, si Massa pierde en una general, inclusive una segunda vuelta, que es lo más probable porque es un escenario de cambio, el núcleo duro lo que va a decir es, bueno, tenemos que seguir defendiendo nuestras ideas, porque está claro, digamos, que no nos moderamos con Massa, no alcanzó, pues entonces, ¿para qué hacer cambios, digamos, estructurales en nuestro esquema de pensamiento? Y de otro lado, Carlos, bueno, la candidata a presidenta del PRO en estos días protagonizó un poquito la escena, ¿no? Y Larreta, el jefe de gobierno, comparó su plan para salir del cepo con la política de la Rúa, ¿no? Y se ha generado un ruido bastante importante. En ese punto, esta interna que a veces es feroz y yo a veces me pongo a dudar bastante sobre lo que puede ocurrir luego de las PASO. Me permito dudar sobre lo que puede ocurrir porque se han dicho cosas de las que no sé si se vuelve. ¿Cómo es la oposición? Mira, muy complicada en esa línea de que, como vos lo estás describiendo, esas peleas le han puesto hace mucho, ¿no? Hace por lo menos un par de meses un techo de crecimiento a Juntos por el Cambio, que se supone que en una elección de cambio, digamos, independientemente de cuál de los dos precandidatos el espacio debería haber podido, digamos, concitar más atención. Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que además el otro gran opositor, Milei,
por lo menos se frenó, digamos, y empezó a tener algunos puntos de baja, ¿no? Sí, sí. Todo ese escenario, lo que vemos es, y un poco volviendo al inicio de la charla, es que probablemente aumente la abstención, porque haya gente que diga, bueno, total, en las PASO, digamos, no me caliento, después veo, eso por un lado. Segundo, que lo que se le queda a Milei no va a Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, esto también es un detalle importante, precisamente porque, bueno, el que iba a Milei era la tercera expectativa. Si la tercera expectativa también se me desgasta, pues entonces no tiene mucha gracia. Y luego un detalle importante que es que ninguno de los dos precandidatos del PRO son líderes, ¿no?, del espacio, son precandidatos. Exacto. ¿No? Sí. Uno ganará, tiene el que gana más probabilidad de convertirse en líder, pero va a tener un largo trecho porque además va a haber un personaje, digamos, interesado en seguir siendo él el líder, que es Macri, ¿no? Claro. Entonces me parece que toda esa situación, un Macri que me parece que está leyendo con cuidado la situación, en el sentido de que no vaya a ser, digamos, que yo apoyo a Patricia y después ¿cómo hago para contener a la otra mitad, ¿no? Digo, porque al final no va a haber tanta diferencia entre uno y otro. Y por el otro lado, y si pierde Patricia, ¿qué hacemos, no? Seguramente estará pensando Macri en estos momentos, ¿no? Complicado, sí. Porque después de lo que vimos en San Luis, lo que vimos en Santa Fe, en la primaria de Puyaro contra Lozada, y lo que vimos, digamos, de la derrota de Loredo en Ciudad de Córdoba, yo diría sería más cauto, ¿no?, respecto al tema de las apuestas políticas. Tal cual. ¿Vos no sentís que esto todo es un poco consecuencia también de esta suerte de crisis de ansiedad, te digo yo, ¿no? Esta cuestión de ya quiero ser presidente o presidenta, hablo de Larreta o de Patricia, y me estoy saltando, porque ya me imagino que gané mi interna, me estoy saltando todo eso, y para esto me doy cuenta que tengo el rival adentro y empiezo a plantear un montón de cosas que parecieran que son de distintas hasta ideologías por momentos, ¿no? Cuando se habla del cepo, cuando se habla de la seguridad, cuando se habla de un montón de cuestiones, parecen que no solo cambian el método, sino la ideología. Estas mezquindades a mí particularmente me generan cierta duda respecto de algunos resultados post en las generales, ¿no? Sí, bueno, con total legitimidad, ¿no? Porque puede haber una parte que, no digo que va a ir a votar a otro, pero puede quedarse en la casa, digamos, ¿no? Bueno, claro. Ese es un detalle importante. Luego, el hecho de que vos en lo que saques en la primaria empezás a construir, digamos, tu piso de legitimidad, ¿no? En el sentido de que cualquiera de los dos difícilmente saque por encima de los 20 puntos, entonces alguien va a decir, bueno, pero la persona que arranca con 20, digamos, después tendrá que construir 30 y largos o 40 si puede, pero por lo pronto, digamos, ojo, porque, digamos, si las diferencias internas quedan muy fuertes en la opinión pública, bueno, digamos, sí, probablemente, digamos, de vuelta, como charlábamos antes, te pueda votar, digamos, porque voto al menos malo, digamos, ¿no? Pero no con convencimiento. Y después, bueno, después hay que gobernar, ¿no? Después hay que juntarle la cabeza a todos para sostener los costos que va a tener las decisiones que hay que tomar. Tal cual. La última, querido Carlos, la capital federal, que también tiene una interna compleja, ¿cómo ves la situación? Digo, la de Jorge Macri, bueno, saltando un poquito esta cuestión de una candidatura que puede estar o no sujeta a lo que diga la Corte Suprema, esto parece que va a pasar de largo, realmente no lo sé, pero digo, inclusive entre este radicalismo más moderno o la evolución que plantea Lustó y Macri, también hay cuestiones que hacen saltar algunas chispas por ahí, ¿no? Sí, pero primero, digamos, en principio, digamos, hay bastante consenso de que es una primaria favorable a Jorge Macri, ¿no? Por un lado. Ahora, también es cierto, digamos, que de vuelta, porque como es una PASO, y total, digamos, Unión por la Patria no tiene una competencia, con lo cual puede pasar lo que ya pasó en alguna oportunidad, digamos, que haya mucho voto opositor peronista en la ciudad de Buenos Aires que diga, bueno, voy a apoyar a Lustó, total, digamos, después voto a Santoro en la general. Claro, total, Santoro ya está.
Claro, sí. entonces digo, ojo con ese tema porque de vuelta, ¿no? Digo, suponiendo que que aún, digamos, Macri gane, bueno, viste, después se presentan esas situaciones en donde el resultado es más apretado que la cuenta de lo previsto, entonces, digamos, de vuelta, ahí tenés mucha necesidad de suturar heridas internas que obviamente tampoco van a ser fáciles. Carlos, como siempre, es un enorme placer contar con la posibilidad de escucharte y de terminar un poquito con las ideas un poco más claras. Así que, como siempre, te agradecemos mucho y seguiremos en contacto siempre que la política lo demande. Dale. Ok, que tengan lindo día. Gracias, viejo, un abrazo enorme. Era el querido Carlos Fara, un tipo que no solo lee, sino que entiende y lo transmite muy bien. Son las 10:42 en la mañana. En un rato volvemos con una nota más que interesante. Dale. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I was too strong, you were trembling, you couldn't handle the hot heat rising. Baby, I'm still rising. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. There's only one way down. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. If you're ready, we both know we ain't kids no more. No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Muy bien, las 10:45 de la mañana. Decíamos que nos estábamos metiendo de lleno en la política. Estuvimos recién con Carlos Fara analizando la política nacional, las PASO y demás. Y ahora nos vamos un poquitito más al conurbano y analizar un poquito un sector de... a ver, en Juntos por el Cambio, el cierre de listas, la verdad que ha dejado bastante tela para cortar. En 3 de febrero, por ejemplo, Patricia Bullrich colocó como su candidato a Gustavo Spalletti para pelearle la intendencia a Diego Valenzuela, que es uno de los pocos intendentes pro del conurbano. El amigo Spalletti, con quien estamos conectados y a quien saludamos, vamos a tener una charla interesante. Gustavo Rolbas, que te saluda, ¿cómo el gusto es mío, un placer. Igualmente, viejo, un placer muy grande.
A ver, vos hace poquito renunciaste a tu cargo en la Intendencia y creaste tu propia lista para pelearle a Valenzuela la posibilidad de ser candidato a intendente el 3 de febrero. En principio, ¿qué te separó de Valenzuela? Bueno, precisamente la iniciación del proceso electoral, ¿no? Hay una etapa de gestión y hay una etapa donde se inicia el proceso electoral y donde él en su momento manifiesta públicamente su decisión de acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como su candidato a presidente. Bueno, yo soy una persona de convicciones y mis convicciones están del lado de militar Patricia Bullrich. Ser parte de una gestión donde él invita a trabajar desde esa perspectiva de cómo ejercer el liderazgo a partir del 10 de diciembre, que es lo que se está buscando legitimar en las urnas dentro de nuestro electorado. ¿Qué tipo de liderazgo es el que pretendemos? Que no es poco, ¿no? No es un espacio que va a dirimir solamente cargos o hasta una cuestión ideológica, sino cuál es el liderazgo que nuestro electorado entiende que debería ejercerse a partir de, bueno, uno con su estilo de Tino Horacio y otro Patricia. Mis convicciones están del lado de Patricia Bullrich y en función de eso presenté mi renuncia indeclinable para poder tener la libertad de poder militar Patricia Bullrich. Luego derivó el honor que me honra de que todo el arco del espacio de Patricia me haya convocado y coronado con esta precandidatura. Eso sí, en principio, si nos ponemos a pensar un poco en el habitante del 3 de febrero, tu postura tiene más que ver con una cuestión de liderazgo más que de gestión dentro del partido en sí. No, bueno, no. Dentro de esas cuestiones de liderazgo, que por supuesto tienen su correlato, no solamente en dirimirlo a nivel nacional, sino en cada provincia, sino también en municipio, hay, por supuesto, eso también hace profundas, a veces diferencias, algunas veces son matices y otras veces diferencias en cuanto al ejercicio de la gestión. Ejemplo. Yo abrazo, celebro y reivindico la gestión de Diego Valenzuela post gestión de Hugo Curto, que nos sacó del mundo medieval y nos puso en el siglo XXI. Es una buena definición, mundo medieval. Digo, desde ahí, nada para ahora. Nuestra comunidad, tras 8 años, hace una evaluación de unas cosas que ya son parte de su capital social y cosas que no fuimos del todo eficaces. Por un lado, sí lamentar de Diego, y yo se lo planteé, él había hecho públicamente un compromiso por escrito, no solamente en términos verbales, de un compromiso de solamente estar 2 mandatos frente al gobierno municipal. Este tercer mandato, independientemente que la justicia lo haya autorizado, bueno, la comunidad entiende que hay una ruptura ética. Sí, de alguna forma se plantea aquello que en algún momento discutieron y pelearon, ¿no? La permanencia in aeternum de Hugo Curto no se debería combatir con algo similar, ¿no? Pues exacto, entonces no pasa por una cuestión si hay una autorización legal o no, no es un tema legal, es un tema ético donde lo que se daña es la palabra empeñada y lo que se daña también es la calidad institucional. Pero también entiendo, y ahí tengo una mirada histórica frente a Diego con respecto a esto, sobre su mirada con respecto a la seguridad, donde él la descansa o terceriza en la responsabilidad a la provincia de Buenos Aires, poniendo el municipio solamente en un rol de proveedor de insumos, y de ahí, de la mano de Patricia, de la mano de Cristian Ritondo, tenemos una mirada diametralmente opuesta, creo, en la capacidad que tiene la autoridad municipal de diseñar, planear, independientemente de la articulación provincial, una política criminal propia, gestionada, planeada y auditada junto con los vecinos. En principio, nada, yo te lo tengo que decir porque en el momento que sabía que nos íbamos a entrevistar, uno empieza a investigar parte de tu historia, porque está bueno también conocerte, y me llegó un chat donde me decían que, bueno, que te preguntara, y yo quiero trasladarte esto porque también quiero saber cuál es tu respuesta, respecto de que algunos dicen, o que te endilgan de alguna manera que sos una especie de, yo no digo que sea así, pero me interesa que me lo contestes, ¿no? Que sos una especie de candidato del Frente Renovador, que hace 15 minutos, o sea, 5, 6, 7 años, fuiste concejal por ese espacio que encabeza el Ministro de Economía, y que eso, bueno, a la gente le interesa saber cuál es tu respuesta respecto de eso, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre 15 minutos y 5 o 7 años. Bueno, es bastante, eso es verdad. Pero en el 19 estuviste con Otubí y Labaña también, creo.
Claro, bueno, precisamente. Primero, a ver, vamos a hacer un poco de repaso junto con tu audiencia, ya que me invitás a esta pregunta, a la cual te lo agradezco, ¿no? Primero, en 2013, la fuerza del PRO junto con Massa estaban juntos, ¿no? Después en la misma lista, en la misma boleta, ¿no? Digo, de ahí salió Jorge Macri, de ahí salió una Soledad Acuña, de ahí salió, bueno, Diego Valenzuela militó en la misma boleta entre febrero que la que llevaba Massa. ¿No? Después en el 2015 se abrieron en dos espacios diferentes, pero claramente frente al kirchnerismo. De hecho, yo estuve con Sergio Massa cuando él quería barrer con los ñoquis de la cámpora y terminar con el kirchnerismo. Bueno, a él se le pasaron las ganas, a mí no. Cuando él decide volver hacia el kirchnerismo y convertirse en un sicario político de alguna manera en términos pragmáticos, bueno, yo elegí irme a mi casa, ¿no? Yo, entre la comodidad de irme a un ministerio e irme a mi casa, me fui a mi casa, y desde ahí yo le agradezco a Sergio Massa que haya puesto me haya puesto a prueba mis convicciones, ¿no? A veces uno debe pagar con el llano el costo de irse al llano, y yo lo pagué con el costo. Pero bueno, viste como la gente también dice muchas cosas. Hoy dicen que Horacio Rodríguez Larreta está más cerca de Massa. Bueno, si es así, el candidato actual estaría más cerca de Massa. Digo, el tema no es de dónde viene uno, sino dónde está hoy uno más cerca. Yo estoy en la vereda de enfrente, como estuve siempre del kirchnerismo, como matriz de una crisis axiológica y de valores, una ruptura en la cultura del trabajo. Bueno, de ahí estuve siempre, ese fue siempre mi límite. De hecho lo probé en mi vida, cuando me invitaron a una comodidad, a renovar mi banca desde ahí, a irme a algún lado. Ese fue mi límite, y nada, así que estoy, aparte de otra cosa, las palabras iniciales tuyas fueron, yo estuve un año en la gestión, entonces yo realmente vengo de Juntos por el Cambio. Tal cual, respondido, Gustavo, respondido. ¿Cómo está 3 de febrero hoy? Es una comunidad que debe ser muy compleja de manejar y de guiar. Sabemos que en el conurbano hay mucha pobreza, mucha droga, lamentablemente. Está muy difícil transitar por allí, no solo 3 de febrero, sino todo el conurbano está complejo. Y en ese punto me parece interesante que vos nos plantees cómo vas a atacar los problemas de la gente, ¿no? El bolsillo cada vez más flaco. Nada, sabemos, no te lo voy a decir a vos, sabemos que el conurbano está complicadísimo, y nos gustaría también que nos cuentes de qué manera vas a intentar paliar la situación de cada uno de los habitantes de 3 de febrero, ¿no? Bueno, a ver, es el emergente de 20 años de una política, de una mirada a nivel nacional y provincial, donde es muy difícil, ¿no? Pensar en un combate al narcotráfico sin nuestro ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿No? Es muy difícil realmente pensar en una política criminal que persiga claramente a quienes, a los delincuentes, si el alter ego de esa política criminal es Eugenio Zaffaroni, ¿no? Digo, líder de una corriente de impunidad, no solamente en Argentina y en Latinoamérica. Desde ahí, la articulación del narcotráfico, de todo lo que vos me citás, del tema del trabajo, se necesita tener un correlato provincial y nacional. Desde ahí yo me siento parte de un equipo, por eso Patricia Bullrich me designó. Yo no salí de un bolillero, soy parte de un equipo donde nos conocemos hace más de 35 años, saben cómo pienso. El respaldo de Patricia Bullrich, de Néstor Grindetti, que no es un tema menor. Nosotros llevamos un candidato a gobernador, un candidato a vicegobernador, que son dos intendentes nacidos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos decir basta también a los paracaidistas que vienen desde la ciudad autónoma de Buenos Aires a decirnos cómo debemos los bonaerenses gobernar. Y por supuesto, Cristian Ritondo, digo, quien tiene eso sabe que vamos a tener un respaldo en la lucha contra el narcotráfico, una decisión, y por supuesto yo me voy a sentir muchísimo más respaldado para poder tener una política criminal de seguridad. Y también, desde ya,
cuestiones que abrazamos. En el distrito nosotros estamos decididos a crear un parque industrial para fortalecer las pymes, para fortalecer la cultura del trabajo, lo que venimos a reincorporar. El daño que ha hecho el kirchnerismo no es solamente la ruptura de la cultura del trabajo, sino también de las habilidades blandas. ¿Qué es eso? Bueno, que es mucho más grave, es aquel que ya perdió la capacidad de saber lo que es levantarse a determinada hora, de tener un jefe, de tener una responsabilidad sustentable en el tiempo, ¿no? Porque por ahí va un trabajo un día, el otro día ya no va. Digo, ese ejercicio de tener una disciplina, una constancia, un respeto, todas esas habilidades se han roto. Eso hay que reconstruirlo, llevará tiempo, pero hay una decisión profunda y ahí va la diferencia en el liderazgo, que es la decisión es profunda, los cambios profundos que en el marco también de entender algunos errores cometidos entre el 15 y el 19, claramente están decididos, están encarnados en la mirada de Patricia, en la persona de Patricia, y no lo digo yo, hay un rumor ensordecedor en cada esquina, por lo menos del 3 de febrero, que grita Patricia Presidente y que me invita y me pone en la puerta y en el umbral de ser el próximo intendente del distrito. Gustavo, vos sabés que para aquellos que observan la política a través de lo que sucede cotidianamente en su metro cuadrado y que se informan básicamente por la televisión y por la radio, el ciudadano común que está un poquito, si se quiere, menos informado que nosotros, que estamos todo el día detrás de la noticia y contactándonos con ustedes y demás, ese ciudadano común, digo, se pregunta si se puede volver de algunas cuestiones que han sucedido en la interna de Juntos por el Cambio, y se preguntan saber, es algo lógico, ¿no? Si terminado todo ese tiempo se juntarán y trabajarán todos juntos. Hoy he escuchado, y se ha escuchado desde hace mucho tiempo, que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Pero también han pasado muchas cosas en la campaña entre Rodríguez Larreta y Pato Bullrich que a la gente un poco la hace dudar. ¿Vos cómo ves eso? Sí, comprendo. Lo que pasa es que nos falta ejercicio democrático en este sentido. A ver, en 40 años nosotros este tipo de interna que hoy vamos a tener, hoy llamada PASO, la hemos presenciado quizás te diría 2 veces, ¿no? Nos pasó con Antonio Cafiero y Menem en el año 89, nos pasó después quizás con Mejide y De la Rúa. Pero si vos sos, hasta hace poquito estábamos discutiendo en la sociedad cuál era el sentido que tenían las PASO. Bueno, este es el sentido que tienen las PASO. Ahora, yo te decía al principio, no es una diferencia ideológica, no estamos discutiendo, si no hay diferencia no hay elección. Ahora, no, por supuesto, a veces está claro que es de método, eso está claro que el objetivo es el mismo y que en todo caso pueden diferir en el método. Pero el caso más concreto, para que entiendas que te pregunto, es lo que ha sucedido en Santa Fe, ¿no? Sí, que ha sido muy, muy, muy oscuro. Yo eso lo lamento. Fíjate en el derrotero de esta entrevista, de mí no van a escuchar una sola palabra descalificadora hacia Diego, primero porque le tengo no solamente respeto, sino que le tengo afecto. Ahora, eso no me invita a mí a que yo no pueda plantear diferencias que él tengo y que él las reconoce, y que creo que no es que hace las cosas mal y yo lo hago bien. Yo creo que los dos, creo que lo puedo hacer mejor. Creo que después de 8 años, a veces uno no tiene las mismas ganas, las mismas energías. Lo hemos visto recorriendo la provincia de Buenos Aires, quizás un poco más que el distrito, y desde ahí va a ser su aporte y su talento. Pero digo, yo comprendo, hay que tener cuidado, hay que tener prudencia, a veces en el calor de las cuestiones alguien se puede exceder y hay que tratar de no dañarnos en términos personales, claro, porque esto el otro día sigue y el adversario real está enfrente, no está acá adentro. Tal cual. Me quedo con eso. Gustavo, te agradezco muchísimo por este rato, fue un placer escucharte y seguramente nos volveremos a contactar cuando la política del 3 de febrero ahí lo demande. Dale. No, la verdad acá el agradecido soy yo. Un abrazo muy grande, Raúl, y gracias por esta entrevista. A vos. Hasta luego. Era Gustavo Spalletti, precandidato en 3 de febrero a pelear por la posibilidad de ser intendente en ese distrito contra el amigo Valenzuela. Veremos qué resulta. Digo yo, las PASO, sobre todo en Juntos por el Cambio, van a ser para comprar un enorme paquete de pochoclo y disfrutar de ese domingo. Veremos qué resulta. Son las 11 exactamente, vamos a las noticias y después encaramos nuevamente la segunda hora aquí en La Trinchera. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar.
Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Pablo Bush, gobernador provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Andrea Melo, Carlos Duarte, senadores nacionales, Buenos Aires, lista 329, principios y valores. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Revivamos la argentinidad. Prometo laburo, patriotismo, recuperar el Paraná. Neto Giardinelli y Bárbara Solerno, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista A94, proyecto. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD. Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanco. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. Con toda la fuerza de Deep Purple, el grupo que hace mucho no escuchaba, pero que ha adornado mi juventud. Gracias, Javi. Deep Purple me ha motivado mucho cuando uno era joven, ¿no? Con Ian Gillan y demás. Nos metemos un poquito, hablamos de política en la primera hora y ahora vamos a hablar de economía. Nos llegó un informe realmente, gracias a la producción, nos ha llegado un informe que habla un poquito también, no solo de cómo estamos, sino de determinadas políticas que siguen haciéndole daño a este país, ¿no?
Argentina se ha convertido en la líder indiscutida, dice, en América Latina, en impuestos sobre las importaciones, como para crecer, ¿no? Me pareció interesante, pero como siempre decimos, y me parece que lo más sano, es no solo ir a la fuente, sino a la gente que sabe de esto y que sabe de verdad. Por eso estamos conectados con Eugenio Marí, que es economista de Libertad y Progreso, la gente que hizo este informe tan interesante, que nos va a ayudar un poco a comprenderlo y a ver cómo y de qué manera incide en el bolsillo de cada uno de nosotros. Eugenio Marí, un placer escucharte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, preocupado porque digo, incluyendo el impuesto a país, estos impuestos generales promedio sobre las importaciones de Argentina alcanzan más del 23%, y eso me imagino que hace todo un poco más difícil, ¿no? Totalmente, a ver, un par de cosas a considerar. Dale. La mayor parte de los países lo único que cobran sobre las importaciones son los aranceles de importación. Sí, sí. ¿Sí? Nosotros, como no nos gusta ser originales, creativos... En eso no hay discusión, ¿eh? Creativos y originales somos. Absolutamente. Entonces, nosotros además de los aranceles cobramos la tasa estadística, ¿sí? Que es una tasa que se cobra a las importaciones y que está destinada a financiar básicamente el sistema estadístico nacional, el INDEC, datos de aduana, etcétera. Y como eso no era lo suficientemente original, además pusimos el impuesto país. Sí, ¿sí? Que es casi del 8%, creo, ¿no? Exactamente, la alícuota general para los bienes es 7,5, para los servicios es 25. Sí, sí, sí. Con algunas excepciones, bueno, siempre obviamente dentro de nuestra originalidad nos gusta también la discrecionalidad. Entonces siempre todo queda, bueno, a vos sí, a vos no, a vos un poquito más o a vos un poco menos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, es que estas medidas que tienen básicamente un objetivo doble, que es, por un lado, aliviar la demanda de divisas al tipo de cambio oficial que tiene sobre el Banco Central. Si recordemos, el Banco Central casi 8.000 millones de dólares negativas, las reservas propias del Central, o sea, es un Banco Central quebrado. Entonces, bueno, se trata de decirle a los importadores, bueno, no le vayan a pedir tantos dólares al Central, dólares que no hay. Y al mismo tiempo hay un segundo objetivo que tiene que ver con, bueno, recaudar, ¿sí? Para reducir un poco el déficit fiscal. ¿Sí? Déficit fiscal que este año apuntaba ya muy lejos de la meta que se tenía con el fondo. El problema es que con estos dos objetivos en el medio, bueno, con tal de cumplirlos y, digamos, atajar la urgencia, en el medio nos llevamos puesta la economía argentina. Básicamente porque cuando vos pones impuestos a las importaciones, impuestos discrecionales, que no sabes si la semana que viene suben, bajan, si a vos te toca el 7, el 25, si ahora te toca el 25 y la semana que viene te toca el 35, bueno, vos haces más difícil a la economía producir, ¿sí? Hacerse de insumos, ¿sí? A introducir incertidumbre. Es importante también decir que todos los productos, o la gran, inmensa mayoría, no me atrevería a dar un porcentaje, pero digo, la gran mayoría de los productos que consumimos día a día, todos tienen alguna cuestión que es necesaria importar, ¿no? Totalmente. A ver, acá es interesante lo que vos planteás para desmitificar esto de que las importaciones, ¿qué son las importaciones? 80% de las importaciones argentinas son insumos que van directamente a la producción. Claro. ¿Sí? Estamos hablando, según las categorías del INDEX, lo que se llaman bienes intermedios, ¿sí? Bienes de capital, maquinaria, ¿sí? Combustible, ¿sí? Fundamental para mantener a la economía argentina funcionando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos importando y eso es a lo que le estamos poniendo impuestos. ¿Sí? O sea, que dicho de otra forma, estamos poniendo impuestos a la producción argentina. Tal cual. Entonces, de ahí lo que se viene es, bueno, menos producción, menos salarios, menos empleo. Sí, menos industria y nos hace también menos competitivos también, ¿no? Totalmente, porque estos impuestos que tenemos nosotros no los tiene nadie en el mundo. Sí, a ver, vos bien decías... Eso es importante, vos sabés que me interesa eso, porque a veces está bueno ver cómo están los demás para de alguna manera tratar de entender cómo estamos también nosotros. Digo, seguramente se puede comparar esto con lo que sucede en las economías de América Latina y también se puede comparar, por lo menos para saber cuál sería el objetivo, qué sucede con las principales economías desarrolladas de la Tierra, ¿no? En este sentido hablo de este tipo de impuestos, ¿no? Absolutamente.
Veamos, nosotros recordemos, sumando todo, 23% Sí. impuesto a las importaciones. Veamos nuestros vecinos. Chile tiene 6%. Claro. Después tenemos Perú, 2%, Colombia 7%, ¿sí? México 7%. Si todos tienen la mitad o menos, o visto al revés, nosotros tenemos el doble, el triple, cuádruple. En el caso de Perú tenemos 10 veces más de impuestos sobre las importaciones. Y comparemos al revés, bueno, este 23% nuestro, ¿a quién se parece? ¿Sí? ¿Quiénes ponen impuestos más o menos de esta magnitud? Sí, Allá. cómo me asusta eso, ya me imagino. Ahí aparecen Uganda, Zambia, Nigeria, ¿sí? Empiezan a aparecer economías a las cuales uno no se quiere parecer. Te entiendo. ¿Sí? Ahora, si no nos queremos parecer, nuestra política económica tampoco se tiene que parecer. ¿Sí? Y ese es el punto. Argentina, en la urgencia, termina poniendo sobre la mesa políticas económicas, reglas de juego, que son de economías, ya ni siquiera te diría en desarrollo, son sumamente subdesarrolladas. Sí, absolutamente, sí. Me entonces- estás hablando de Argelia, de Sudán, de Irán, Túnez, Uganda. Me sorprende un poquitito, te tengo que decir la verdad, el número de Uruguay, que tiene un 15%. ¿Eso es porque el impuesto se compone de algo en especial o porque también tienen en ese sentido una economía equivocada, si se quiere? Bueno, Uruguay lo tenemos que primero tener en cuenta que está dentro del Mercosur, que es un bloque con aranceles relativamente altos. Claro, ok. Después, Uruguay además tiene otra cosa que también se ve que la creatividad es propia del Río de la Plata, que se llama la tasa consular, que es el análogo a nuestra tasa estadística, que también la cobran cobran sobre el arancel común más esta tasa. exactamente. Entonces tienen doble impuesto. Ok. Dicho eso, ¿sí? Tengamos en cuenta lo siguiente. Estos aranceles son los aranceles promedio, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Muchos países tienen excepciones especiales a estos aranceles. ¿Sí? Uruguay es uno. ¿Sí? Uruguay tiene muchas excepciones especiales a estos aranceles que le permiten importar con arancel cero una gran cantidad de productos de algunos países, que en el caso de Argentina no es Son como así. tratados de libre comercio, digamos. Exactamente. Sí, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros mencionamos Chile 6%. Claro. Pero Chile tiene tratado de libre comercio con casi todos los países del mundo. Claro. Entonces ese 6% no se lo aplica a todos, sino que se los aplica solo a algunos. Claro. Entonces, en nuestro caso, que casi no tenemos tratado de libre comercio, bueno, el 23% rige para casi todos. Exactamente. Pero más allá de estos números que son complejos, números que son difíciles hasta de digerir, ¿no? Porque muy rápidamente uno compara, como vos decías, nuestra economía a la economía de Sudán y de Argelia y ve cada día más lejos las economías de Canadá, Japón y demás. E inclusive se compara con las de nuestros vecinos y son números complejos y difíciles de entender y difíciles de digerir. Pero básicamente, para que la gente entienda, esto es menos industria nacional, que es lo que en definitiva plantea aquel viejo apotecma, si se quiere, peronista. Digamos, juegan en contra inclusive de lo que plantean, ¿no? Bueno, a ver, no por casualidad la participación de la industria en las exportaciones argentinas ha ido bajando. Claro. ¿Sí? A ver, están los resultados a la vista. Yo le pregunto a cualquier argentino que nos esté escuchando, cuando ustedes van a comprar un electrodoméstico, a comprar un auto, ¿sí? A comprar un mueble, una maquinaria, ¿sí? Productos que salen de la industria. Esos productos en los últimos años, la relación calidad-precio, ¿mejoró o empeoró? No, por supuesto. Y ahí está a la vista, ¿sí? Esa relación calidad-precio empeoró porque tenemos una industria que es menos competitiva. Y esa competitividad tiene que ver con que no lo dejamos acceder a insumos, no les incentivamos que inviertan, que mejoren la productividad. Todas políticas que, bueno, nos hacen parecer a los países menos productivos. Sin duda. Eugenio, y para ilustrarlo un poco más, ¿qué sectores alcanza este tipo de medida tan compleja de estos impuestos que tanto hacen o que tan mal le hacen a la industria? ¿Cuáles son los sectores más, que más sufren esto, no? Bueno, a ver, los sectores que más tienen impuestos sobre las importaciones son el textil,
¿sí? Que el textil tiene un arancel de 35 y después hay que sumarle la tasa estadística y el impuesto país. También tenemos los autos, ¿sí? Salvo los que vienen de Brasil, ¿sí? Pero cualquier otro auto importado paga el 35 también, y después tasa estadística y impuesto país. Y después empiezan a aparecer algunos sectores que dicen, qué raro que estén ahí, ¿no? Por ejemplo, los lácteos. ¿Sí? Los lácteos tienen 20% de arancel y después le sumamos obviamente los otros dos, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver y, o casualidad, son los productos que los argentinos los vemos que son más caros en relación a otros países. Claro. ¿Sí? A ver, perdón, me olvidé uno más también, el sospechoso de siempre, el electrónico. Bueno, sí. ¿Sí? Pero ahí están, son los que los argentinos cuando vamos a la góndola lo vemos y decimos, pero ¿cómo puede ser? Está el doble, el triple que en Uruguay. Bueno, ahí están las explicaciones. Sí. Es sinceramente complejo salir así, ¿no? Digamos, está claro que la estrategia, si se quiere, del gobierno es básicamente tener un afán estrictamente recaudatorio, ¿no? Sin ver de qué manera cuidar aquellas cuestiones que pueden hacer al crecimiento, ¿no? Digamos, así se intenta llegar a diciembre, básicamente pasa por ahí la idea, ¿no? Totalmente, porque acá lo que pasa es, o lo que yo creo que pasa, mejor dicho, es el horizonte de decisión de la economía argentina. El horizonte de decisión del gobierno hoy es agosto, octubre. Claro. Bueno, cuando vos pensás en el crecimiento económico es algo de largo plazo, ¿sí? De 10, 20 años. Y lo que haces hoy, cómo te repercute de acá a 5, 10, 15, 20 años. Bueno, ese horizonte de decisión para Argentina no existe. Claro. ¿Sí? Entonces, todas las decisiones que se toman desde el gobierno son con un horizonte de 2, 3 semanas, un mes. 2 meses es el largo plazo. ¿Sí? Y así, obviamente, la política económica es cortoplacista y con su cortoplacismo se lleva puesto el crecimiento económico y las cosas a largo plazo. Absolutamente. Y digo, esta es una pregunta casi fuera de programa, ¿no? Pero es casi un pedido de auxilio, te diría, para un tipo que sabe de economía tanto como vos. Dentro de la oferta política, dentro de la oferta electoral, sin que me des nombres, ¿hay quien nos pueda ayudar a salir de esto? ¿Hay alguna propuesta? Porque yo también veo y noto debilidades en las propuestas económicas, ¿no? El gobierno ya sabemos lo que ofrece, ya sabemos lo que puede. Y por el otro lado, yo noto, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que me pasa, me dicen en el mismo sector, hay gente que me dice del cepo hay que salir el 11 a las 7 de la mañana. Y otros me dicen, no, el cepo tiene que estar 1 año o 2 o algunos meses por lo menos, porque si no sería complicado para la economía. No es sólido el discurso económico, me parece también en la oposición. ¿Vos cómo sentís eso en vistas? Ya tenemos que votar en pocos días. Te dirías, no es obvio, no es claro el discurso económico, tampoco en el tema de seguridad, menos en el de defensa, ¿sí? Menos en el de salud. ¿Sí? Sí. La realidad es que las propuestas específicas, ¿no? Escasean, pero sí lo que parecería haber es un cierto consenso en los candidatos de la oposición de algo hay que hacer y hay que hacer algo rápido. ¿Sí? Se trata seguramente de abrir la economía, cuestiones así para moderar el impacto del ajuste, ¿no? En principio, digo. Uno esperaría. A ver, insisto, las políticas específicas no están puestas sobre la mesa. ¿Sí? Uno pensaría que las están trabajando internamente. ¿Sí? Y bueno, el otro día Patricia salió con una palabrita que nos hizo doler, ¿no? El blindaje. Bueno, empiezan a pasar esas cosas también, ¿sí? En el camino, y todo eso hace dudar de, bueno, qué tan armado está el programa de gobierno, ¿no? Sí. Pero insisto, en estas elecciones estamos teniendo algo que yo diría que es mejor que en elecciones pasadas, que es todos los candidatos, incluso te diría los candidatos del propio oficialismo, están vendiendo políticamente, sí, ¿no? Claro. Que es necesario un cambio fuerte y rápido. ¿Sí? Eso es algo que políticamente
es distinto a lo que veníamos viendo. Sí, hablan de shock inclusive, ¿viste? Exactamente. Entonces eso justamente nos está dando cuenta de que ya llegó a la política esta percepción que tenemos todos los argentinos de que el modelo económico tal como está agotado. ¿Sí? Perdón, el modelo económico, en realidad el modelo de país, ¿no? Porque es lo económico, es la educación, es la salud. Ya, es todo, sí. Entonces, este modelo está agotado, ¿sí? Y lo que hoy paga políticamente es decir, lo voy a cambiar de fondo. Entonces, en ese sentido es positivo, ¿sí? Porque se nos abre la puerta a que haya cambios potentes. ¿Cuáles van a ser esos cambios potentes? Bueno, es lamentablemente lo que vos mencionabas al principio, todavía no están claros, ¿sí? Pero ya hay algunos que podemos, digamos, atisbar que van a ocurrir. Por ejemplo, una economía con 20 tipos de cambios distintos. Sí, eso es una locura, tal cual. No puede seguir. A ver, ni economías en guerra civil o Ucrania no tiene lo que tenemos nosotros. Sí, absolutamente. Entonces, así estamos, querido Eugenio. Ha sido un placer escucharte, sinceramente, porque a mí me llegó este informe y lo debatimos en producción, ¿no? Esto habla, aunque no parece, habla también de lo que nos pasa día a día. Por eso nos pareció muy importante contactarte para que eches un poquito de luz sobre este tema. Cosa que, por supuesto, te agradecemos mucho, Eugenio. por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme. Seguiremos, obviamente, en contacto. La economía demanda gente que entiende un poco, así que estaremos en contacto con vos seguramente. Dale. Un gran abrazo. Abrazo para vos. Era Eugenio Mari, economista de Libertad y Progreso, que nos hablaba de esto que tanto hace doler el pecho y que tiene que ver con el bolsillo. Son las 11:24 de la mañana. Javi, esto es tuyo. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Let's get together, we can get high.
Las 11:26 de la mañana. Decimos al inicio del programa que la ciudad de Bariloche está atravesada por estos días por una disputa que parte las aguas entre los vecinos y las vecinas y también la dirigencia política. Hablábamos esta mañana que las grietas en la República Argentina no es cuestión de los últimos años. Las grietas como esta de la que vamos a hablar, algunas tienen más de 100 años, ¿no? La municipalidad recibió la autorización, hablo de la municipalidad de Bariloche, de la Comisión Nacional de Monumentos para hacer una serie de reformas, en principio en el centro cívico, y el principal proyecto es quitar del centro de la plaza el monumento Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, político de principios del siglo pasado, un político trascendental en la historia argentina, ha sido en algunos puntos denostado y ha sido objeto de un montón de cuestiones que creo que nada tienen que ver con la realidad, pero más allá de eso, esto ha sido celebrado por muchos organismos de derechos humanos y obviamente resistidos por sectores que defienden la centralidad, si se quiere, de Julio Argentino Roca en la política. Grieta, muchachos, grieta, de eso viven muchos en este país y estas grietas han tenido lugar desde hace muchísimos años en Argentina. La de Roca es una que llega hasta nuestros días. A mí me interesa hablar con quien sepa estas cuestiones como siempre y para eso estamos conectados con Patricio Lons, que tiene un canal de YouTube que recomiendo, es Historias con Patricio Lons, un canal de YouTube que habla de muchos temas interesantes. Patricio Lons, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda de este lado. Raúl, un gusto charlar contigo. Igualmente. Mira, te agradezco mucho que me invites. Mis antepasados estuvieron incluso en la campaña del desierto. Sí, a mí me interesa que nos cuentes un poco, no quién es Roca, sino el porqué de esta grieta y qué sucede, y obviamente en principio también si estás de acuerdo o no, ¿no? La verdad, esto hay que meterlo dentro de un panorama general mucho más importante. Acá hay claros intereses extranjeros en cortar la Patagonia y hacer de la Patagonia un territorio para otro país. Acuérdate que la Patagonia, a ver, el territorio patagónico tiene bases militares de dos potencias extranjeras. China en Neuquén e Inglaterra en Malvinas y Georgia. Sí. Y en Georgia, donde también tienen un depósito de municiones y aprovisionamiento para cualquier circunstancia de que tengan que volver a entrar en combate con nosotros. A su vez, Inglaterra no reconoce ya más la soberanía de Chile y de Argentina sobre nuestros sectores antárticos. Esto es un tema, ya había incluso a principios del siglo XX otros sectores e incluso algunas religiones que querían convertir a la Patagonia en un territorio propio, ¿no? Para pueblos que estaban en la diáspora. Entonces, fíjate que los grupos mapuche, la asociación mapuche, tiene sede en Bristol, en el número 6 de la calle Lodge, o Logia, en Bristol, Inglaterra. De mapuchenation.org. No sé si seguirá el sitio web porque a veces parece que lo sacan antes de cuando aparecen las denuncias. Pero que Inglaterra tiene claramente un proyecto para que el sur de Chile y el sur de Argentina se terminen convirtiendo en una suerte de reino mapuche, cuyo verdadero gobernante no va a ser el rey mapuche que pongan, sino va a ser el embajador inglés en ese nuevo reino. Esa va a ser la realidad, donde se va a determinar qué se va a hacer con los recursos naturales, qué se va a hacer con la población, cuánta población se va a permitir y cuánta no. Inglaterra ha tenido acciones de despoblamiento de más de un país. En India y en China han matado no menos de 100 millones de personas. Entonces, acá hay gente que se ha puesto un remedio inglés cuando fue hace 2 años el encierro. Yo digo, pero me parece suicida, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con un proyecto de destrucción del país. Hay un pequeño relato de ficción que se llama Los Estados Unidos de la Patagonia, que lo escribió el ingeniero San Martín, que lo escribió como ficción, advirtiendo lo que podía pasar. Que incluso dentro de mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, Los Estados Unidos de la Patagonia, les va a aparecer el relato. Entonces, tomarse de un tema de hace más de 100 años para poner en duda la soberanía argentina en la Patagonia, ese es un tema simbólico.
no es que les preocupe los indios ni nada de eso, porque además esto ya pasó. Es decir, los indios que pudieron haber sufrido en la campaña del desierto, están muertos ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Han pasado 140 años de todo esto. Y además acordate que en el ejército de Roca había una columna de indios tehuelches que lucharon contra los indios araucanos. Esto lamentablemente, el problema indigenista es un problema que aparece con la independencia. Esto es algo que también a la gente le va a llamar la atención. Entre el descubrimiento de América y las independencias de América, las tribus aborígenes a lo largo de todo el continente se fueron sumando a la cultura española y terminaron sumándose en todos los sentidos. De hecho, vos tenías altos dignatarios en el gobierno español y en el gobierno virreinal que eran indígenas. En las Cortes de Cádiz tuvimos indios peruanos. Cuando se producen las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806, luego de la reconquista que realiza Santiago de Liniers el 12 de agosto, se apersonan 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires y piden hablar y dicen: reprochamos a nuestro buen señor y soberano el rey don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa, porque nosotros somos parte de España desde nuestro acuerdo con el virrey Bertis. Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Cuando vienen las repúblicas, las revoluciones y los movimientos republicanos, a los indios se les quitan los cabildos de naturales, tenían cabildos propios, les quitan las cajas de ahorro, les quitan tierras, les meten impuestos, y entonces los indios, ¿qué hacen? Cuando se produce el movimiento independentista, los indios son los que forman los ejércitos realistas. Algo que te va a llamar la atención. El ejército de San Martín, vos sabés que era un ejército de esclavos, prácticamente de raza negra. El ejército contra el que él pelea en Chile es un ejército de araucanos. No. Los araucanos, que tenían su propia caja de ahorro, forman un ejército de 6.000 hombres, lo derrotan, de hecho, a San Martín en Cancha Rayada, creo que en Gavilán, lo derrotan al almirante Cochrane, porque los ingleses estaban apoyando a San Martín, lo derrotan al general Miller, otro británico que lo apoyaba a San Martín, lo derrotan al general Boyev, que era otro europeo que lo apoyaba a San Martín, y los tipos le plantan batalla al ejército chileno en 42 oportunidades, de un lado y del otro de la cordillera. Las últimas batallas son en Carmen de Patagones y en Neuquén por 1832, y ahí ya se rinde. Bien. Luego de eso, ¿qué pasa? Los gobiernos republicanos le quitan un montón de cosas a los indios y no los incluyen. Entonces luego viene la decisión de los estados de Chile y de Argentina: bueno, vamos por el sur, vamos a incorporarlo. Y se lo incorporó por las buenas y por las malas. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Mi estimado amigo, eso pasó en toda la historia de la humanidad. Tal cual. Y ya está. Yo siempre planteo... No por eso, porque si vos decís, bueno, como eso estuvo mal, ponemos en duda los derechos soberanos de Chile y de Argentina sobre el sur de Chile y sobre el sur de Argentina. Entonces, ¿hay quien viene? Si los ponemos en duda, viste, lo que no es tuyo, mejor dicho, lo que es tuyo, pero alguien dice que no es tuyo, se lo queda a otro. ¿Es cierto? Entonces, creer que va a haber un acto de justicia reivindicatoria sobre tataranietos o chosnos de aquellos indígenas que ya están absolutamente mezclados, ¿es cierto? Para poder conseguir un grupo de araucanos puros, viste, lo tenés que buscar con lupa hoy, ¿es cierto? Entonces, eso ya no tiene sentido. Por eso yo siempre planteo que es interesante... Ningún pueblo del mundo ha hecho eso en la historia. Es decir, las fronteras han cambiado numerosas veces. Nuestras fronteras cambiaron con la independencia. Es decir, nuestro país era uno solo, desde la Patagonia hasta México. Claro. Era la monarquía española, era de la Patagonia hasta México. Una sola lengua, un solo rey, una sola religión y una sola moneda. Vos sabías que además la moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú, que se llamaba Real de A8, te invito a buscar, Real de A8 se llamaba, era la moneda que imperaba en todo el mundo. Los ingleses operaron para que
esto terminara separado en 20 países. Bien. Y entonces nosotros, fíjate que la declaración de la independencia nuestra no incluye la provincia de Santa Fe, no incluye la banda oriental, no incluye el Paraguay, incluye la parte sur del Alto Perú, no incluye la Patagonia, no incluye Guinea Ecuatorial en África, que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Vos en Buenos Aires en el año 1800, vos tenías, por ejemplo, población de raza negra. Algunos eran esclavos, otros eran libres y otros eran funcionarios de gobierno, porque Guinea Ecuatorial en África formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Todavía hoy, escúchame, todavía hoy los guineanos en África, viste, un país chiquitito, el único país que habla español en África, nos recuerdan a uruguayos y argentinos como sus compatriotas. Mirá. Digamos, o sea, las fronteras cambian, pero guarda, que acá hay un proyecto concreto para destruir la Argentina. Entonces, te dicen, no, como Roca es malo, y bueno, en la Patagonia puede ser de cualquiera. Y de paso destruimos las Fuerzas Armadas, y de paso se ha destruido la educación. Yo soy de una generación que Argentina tuvo el mejor nivel educativo de todo el continente americano, incluyendo Canadá y Estados Unidos. O sea, del norte de Canadá hasta acá, en el año 60, 70, 80, el mejor nivel educativo del nuestro. Bien, hoy estamos en el último lugar de los concursos PISA, que son los que marcan el nivel educativo a nivel mundial. Estamos en el puesto 98, 108, ya no sé qué puesto estamos. Ahora, Patricio, me gustaría, sí, porque no tenemos tanto tiempo, me gustaría ir estrictamente a la figura, si te parece, de Roca, que es tan discutida. Y Por que supuesto yo que es una creo figura en algún discutida. punto que no se la o no se la juzga en contexto, ¿no? Digamos, es muy difícil Eso es plantear cierto. que lo que hoy vemos de Roca, sí, hay cosas que seguramente se habrá hecho mal, pero nadie la juzga o la analiza en el contexto y en el contexto histórico justamente donde se desarrolló Mirá, su vida. es el hombre que integra la Patagonia al resto del país. Incluso él le propone una propuesta al presidente de Chile, y Chile dijo, no, pero eso es territorio de ustedes, nosotros vamos por el territorio nuestro, el sur de Chile. Entonces, desde ese momento incluso ya no hay más discusión de que nuestros derechos soberanos en la Patagonia. Es un hombre que tuvo mucha importancia en una serie de modernizaciones del país. En otras se equivoca, comete un grave error con la Santa Sede y con la ley 1420, educación laica, ahí se pierden tradiciones. Es decir, es un hombre con sus grises, obviamente, sus blancos y sus negros. Lo que yo no creo es que no haya sido un hombre patriota. Yo creo que fue un hombre patriota. Incluso hay una anécdota curiosa. Cuando la comunidad italiana se instala en La Boca, se plantean los italianos crear un pequeño país como la República de San Marino, viste que hay en Italia. Entonces vamos a hacer la República de La Boca. Y le avisan a Roca, que estaba de presidente. Roca manda a buscar 1000 infantes y marcharon por lo que es la calle Balcarce, con bayoneta calada hasta el barrio de La Boca. Hablaban con los italianos, viste, a bayoneta calada, y a partir de ahí se creó la institución cultural República de La Boca y se acabó. Claro, lo dejamos hasta ahí llegan. Claro. Entonces, es un hombre, es cierto, hay cuestiones que son muy criticables de él, ¿no? Incluso el tema de que se trajeron indios a Buenos Aires que se vendieron, eso es cierto. ¿Y qué pensamos? Pero no por eso, no por eso vamos a entrar en esta actitud iconoclasta, que es una barbaridad. Ningún país debe hacer eso. En Estados Unidos también tiraron hace poco el monumento a Fray Junípero Serra, que fue un misionero español que se dedicó a proteger indios, y lo trataron de racista porque era blanco. Pero si Fray Junípero fue el hombre que salvó a decenas de miles de indios. O sea, la gente también hace estas cosas sin pensar. Sí, por eso me parece interesante, de alguna manera y entre comillas, instruir sobre una figura para que se entienda un poquito más, ¿no? Nosotros no vamos a encontrar la verdad absoluta, pero sí me parece interesante una opinión que sume a la idea que tiene la gente. Por eso esta charla. Mira, ¿no? Hay que aclarar a la gente lo siguiente. Los personajes históricos ya fallecidos, ¿viste? Ya han rendido cuenta, ¿viste? Al acuyo de Dios.
en ponernos a destruir todo eso, no, porque todo eso forma parte de tu historia. Mira, hay un ejemplo que dio en los hindúes que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Había un embajador inglés en una sala de gobierno en la India y mostraban, viste que acá tenemos el salón de los bustos presidenciales. Sí. Bueno, ellos tienen cuadros, retratos de todos los gobernantes de la India y también están de los virreyes. Entonces le preguntaron, ¿y estos los virreyes ingleses por qué? Y el hindú le dijo, por eso también es parte de nuestra historia. Claro. Sí, parte de lo que somos surge de lo bueno y de lo malo, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Nosotros, si fuéramos inteligentes, yo tendría, para darle una continuidad histórica al país, porque si no parece que nacemos de la nada, yo tendría los bustos presidenciales, los bustos de los virreyes, de los reyes católicos. ¿Por qué? Porque tenés que tener una continuidad histórica. Sí. Si no saliste que del repollo, hombre. Coincido. A ver, ¿Argentina qué es la argentinidad? La Argentina es hija de España. ¿Y España qué trajo? El orden romano, la filosofía griega y el cristianismo. Sí. ¿Cierto? Entonces, esos son los baluartes que hacen ser argentino. Sin eso, y además nos dejó una lengua compartida para todo el continente, donde acá se hablaban miles de lenguas, que además eran ágrafas, o sea, no se escribían. España enseñó incluso a crear las gramáticas para las lenguas nativas. Entonces tenemos que valorar eso. Es decir, bueno, hubo cosas que se hicieron mal, sí, es cierto, se hicieron mal, pero esta es la Argentina que tenemos y que tenemos que tratar de salvar. No podemos seguir destruyendo. Así es. ¿Cierto? Y me quedo con eso, Patricio. Ha sido un enorme placer, ¿eh? La verdad que da para charlar mucho más y seguramente nos tomaremos el tiempo, pero bueno, la actualidad y la política, vos sabés que a veces arrasan con todo, pero ha sido interesante darle un lugar un poquito a la historia e interesante escucharte, así que te agradecemos mucho, Patricio. Gracias a vos. Y bueno, y te veremos ahí entonces en historias con Patricio Lons. Perfecto, historia. Sí, ponés en YouTube, ponés historia con Patricio y ya salta el mío porque es el único. La gente lo va a ubicar rapidito. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo y los invito a suscribirse a mi canal. Perfecto, abrazo enorme, querido Patricio. Son las 11:43 en la mañana, vamos rápido a la tanda y el último tramo de la trinchera del día de hoy. Dale. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos, obvio que también tiene el río, tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre. Gracias. De nada, chicos. Buen día. ¿Para pasar la noche tiene? Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. Conocé todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida. Vacaciones de invierno en Merlo. Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, Museo de Ciencias Naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar/vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados.
Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como los pasos bajo nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, el viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Ituzaingó crece cuidando a toda la familia. ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en miituzaingó.gov.ar. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une. Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casela. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Auspicia este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
Muy bien, a las 11:51 el momento de la trinchera sustentable. Aquí a las, decía, faltan 10 minutos para concluir el programa y nos tomamos este recreo maravilloso que tiene que ver con el medio ambiente de la mano del querido Guillermo Saldomando. ¿Cómo te va, Guille? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, buenos días. Realmente, vos sabés que es muy interesante este espacio para reflexionar con algunos temas que por ahí salen de lo que son las portadas de los diarios o que están en los noticieros. Y caminando uno puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires experiencias como la que me pasó a mí, casualmente en una esquina de una plaza de Buenos Aires, conocida como la Plaza Pisurno, todo un grupo de gente, de chicos jóvenes, haciendo justamente didáctica, educando respecto al reciclaje. Esta es una iniciativa, creo que está con el gobierno de la ciudad, pero es interesante que también se está trabajando con empresas y cooperativas. ¿Por qué? Porque hay toda una simulación de todo el proceso de recolección de los residuos, separación de los residuos, y es una forma de hacer docencia. Y vos ves cómo los chicos y las familias se acercan, aprovechando las vacaciones de invierno, ¿no? Es interesante realmente. Claro que sí, estos espacios creo que deberían proliferar cada vez más. Hablan de ni más ni menos que del futuro, ¿no? Así que vamos con eso. Y vos sabés que, Guille, veía tu punteo, ¿no? Vas a hablar un poquito de los tiburones. Y justamente, algo que te quería comentar, hoy a la mañana dábamos cuenta de la tremenda muerte de ballenas allí cerca de las costas de Perth en Australia, más de 90 ballenas, y justo vos nos vas a hablar un poquito de cómo peligran los tiburones en el mar argentino, así que bueno, estamos conectados, ¿no? Seguramente. Contanos. No, todo lo que sea el mar argentino y cómo está la situación justamente de los océanos en general, hablamos de los plásticos, de la temperatura. Ayer, por ejemplo, en el Golfo de México, en la zona de Florida, las aguas estaban a 38 grados 5 décimos. Es una locura, realmente una locura. Es como, imagínate bañándote allí. Es una ducha, como, ¿no? Claro. Sí, pero una ducha de agua caliente. Qué bárbaro, sí. Y eso es antinatural absolutamente, y esto produce este tipo de cambios. En el caso del mar argentino, se ha notado que está mermando muchísimo los escualos, las diferentes especies de escualos que hay en el mar, sobre todo en el mar argentino. Sabemos que el tiburón abundan determinadas especies en aguas más cálidas. Claro, uno lo relaciona con eso, ¿no? Con climas cálidos, con playas de surfistas, y con aquellos peligros inminentes que plantean. Tienen un poquito de mala prensa también los tiburones, ¿no? No, sí, digamos que hay que tener su respeto y cuidado, pero cumplen una función muy importante porque son de alguna manera limpian el fondo marino. La especie de los tiburones es un depredador que es absolutamente necesario en todo el ecosistema. Si perdemos justamente las especies de tiburones, ya tenemos un gran serio problema en la cadena ecológica. Y bueno, esto es así, y se nota una merma muy grande en el mar argentino. ¿Qué pasa? Hemos hablado de la sobreexplotación pesquera en aguas internacionales, pero al ladito de la línea de área jurisdiccional argentina, ¿no? Alguna vez hemos hablado de esas lucecitas que se ven de la costa argentina, que son pesqueros chinos, coreanos, y andás a ver de dónde. Españoles también. Claro. Hay toneladas y toneladas justamente de nuestro calamar, de nuestra merluza, y allí también se va el krill, y justamente empieza a mermar el alimento. Hablábamos en otro espacio de los pingüinos que habían muerto y se habían encontrado en la costa uruguaya. Quizás por falta de alimento. Bueno, empieza a mermar el alimento y también está el problema. Y en el caso de los tiburones también dependen de alimento que no encuentran, y entonces hay toda una escasez de ejemplares que puede ser absolutamente nociva. ¿Cómo se revierte esto? Y es muy complejo, porque por más que por leyes nosotros tengamos zonas y áreas protegidas, si no podemos efectivamente proteger el mar argentino,
va a ser muy problemático. Y a nivel internacional habría que levantar la voz, sobre todo en función del Mercosur. Ahí tenemos una política que se podría hacer del Mercosur. O sea, Brasil, Uruguay, Argentina, en una posición común, resguardando aguas que, aunque sean internacionales, la pesca es irregular, Claro que sí. porque es depredadora. Claro que sí. Así que bueno, es uno de los temas complicados. Y bueno, y un tema quizás positivo que tiene que ver con lo que mucho hablamos también, los biocombustibles. La Argentina se suma a una alianza global para trabajar con la cuestión que ya se viene haciendo, ¿no? Con biocombustibles. Como hemos hablado muchas veces de determinados residuos orgánicos, justamente biomasa que se puede generar electricidad, así que sin duda me parece es una buena noticia que más allá de firmar un documento y una declaración haya políticas en sí que se puedan volcar a trabajar en la sustentabilidad. Tal cual, es una buena manera de salir un poco de las palabras, seguir un poco las cosas, ¿no? Un poco a hacer. Exactamente. Porque a veces nos quedamos en intenciones y en firmas, viste, grandilocuentes y que bla, bla, bla. Bueno, nada, ser parte de una alianza implica seguramente algo más importante y trasciende el papel firmado, ¿no? Sí, como aquel filósofo que decía argentinos a las cosas. Me parece que tenemos mucho para hacer. Si me permitiste, quería dar un dato que por allí nos derivó la charla hacia otro lado, pero este ejemplo que al comienzo de la columna hablaba del reciclaje, vos sabés que del PET, en ese proceso educativo que mostraban justamente en las plazas de Buenos Aires, entregaban unas uñas, no sé si sos guitarrero, pero unas uñas para tocar la guitarra, las de plástico, como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer tranquilamente, y lo entregaban a la gente. Y te digo que eso es solo un ejemplo, se pueden hacer cubiertos, vasos, con plástico reutilizable. Claro, interesantísimo. Así que bueno, eso es un ejemplo. Me parece que un broche donde pasamos un poco por la fauna, por el biocombustible y por el reciclaje, que es otro de los temas interesantes. Gran pantallazo de lo que realmente hay que escuchar y estar atentos. Guille, como siempre, un placer. Muy completo como siempre, interesante. Gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y bueno, nos encontramos. Por supuesto, en estos días estamos nuevamente hablando de esto tan interesante que tiene que ver con nuestro planeta. Dale, Guille, abrazo enorme. Fuerte abrazo. A vos. Auspició este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, nos quedan 15 segundos, mi amigo, para despedirnos, para agradecerle como siempre al querido Javi que está del otro lado con sus manos mágicas, el Pulpo Martínez. Es más un sobrenombre de un número 5 de San Lorenzo. El Pulpo Martínez. El Pulpo Martínez. O de un arquero. O de un arquero también, sí, por supuesto. Gracias, Javi, por estar ahí. Mi amigo, en la producción ahí, detrás de los teléfonos y tratando de que esto se me haga cada día más fácil, le agradezco mucho. Gracias a usted, Raúl. Será hasta mañana. Hasta mañana con el amigo Gustavo seguramente. Cuídense, sean felices, que es lo único gratis que queda por ahora. Hasta mañana. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Y acurrucados el mundo es diferente. Calor humano y hambre que compartir. Y adormecidos y amontonados de esta trinchera no quiero salir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.